Trepidante plenaria hoy en el Senado de la República para finalizar las sesiones ordinarias. El tiempo, el gran enemigo de varios proyectos que se quedaron. Cupo de endeudamiento, jurisdicción agraria, kit para madres gestantes y educación emocional para niños y jóvenes. Algunos de los proyectos tratados en el cierre de esta legislatura. No tenemos consenso para incluirlo en el orden del día. Les tenemos el minuto a minuto de cómo la reforma a la educación terminó rajada. Fue en este gobierno, no en otro gobierno, que se abrieron investigaciones. Duros reclamos del Senado a director de inteligencia por chuzadas en este gobierno. Preparan nueva reglamentación sobre uso de pólvora para proteger a los animales que sufren con las explosiones. Ley busca que cuotas de alimentos sean entregadas en menos de 2 meses a los niños. Hoy se demoran hasta 3 años. Senadoras piden a autoridades medidas más eficaces para disminuir violencia de género en el país. 9 de cada 10 feminicidios siguen en la impunidad. Puerto Colombia, el lugar por donde entró gran parte de la historia caribe del país, está a punto de convertirse en distrito turístico. NS Noticias con Marcela Baena y Carol Dau. Buenas noches. Hoy fue el último día de sesiones ordinarias en el Senado de la República. Más de 15 proyectos fueron aprobados, algunos de ellos prioritarios para el gobierno. Ana María Sandoval estuvo hasta el último minuto. El primer proyecto aprobado fue la conciliación sobre la reglamentación de la jurisdicción agraria. Este permitirá resolver en estrados judiciales especiales los problemas jurídicos que por años han existido en el país por la posesión de la tierra. En cabeza de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, en el Consejo de Estado, y se crean los tribunales y jueces que van a operar esta jurisdicción en el país para resolver la conflictividad que hay en la tierra. Otro proyecto que pasará a ser ley de la República y que era prioridad para el gobierno es el que autoriza ampliar el cupo de endeudamiento con la banca multilateral por 17.600 millones de dólares, plata que se usará para pagar parte de la deuda externa y cumplir con proyectos sociales que están en el plan de desarrollo. Hoy el gobierno, de manera muy responsable, tiene la posibilidad justamente de cumplir los compromisos adquiridos internacionalmente y al mismo tiempo tiene la posibilidad de que el recorte fiscal no afecte de manera radical la política social que está adelantando a través de su plan de desarrollo. También será ley de la República el proyecto que le entrega a las futuras madres el kit Cuenta Conmigo, donde les incentiva a recibir atención temprana en salud y elementos para el cuidado de su bebé. Motivarlas a que vayan a los controles precisamente prenatales. De esa manera puedan hacerse atenciones tempranas y hacer ciertamente todos los procedimientos que se necesiten. Además, será ley de la República que los niños y jóvenes reciban educación emocional en los colegios, que las personas con discapacidad puedan acceder a los puestos de trabajo en los concursos que hace el Estado y la creación de la Comisión Legal de Paz y Posconflicto. Por no encontrar consensos y al no dar tiempos de aprobación, la reforma a la educación se quedó a mitad de camino. El gobierno aspira a radicar una nueva a partir del próximo 20 de julio. Este testimonio del presidente de FECODE vaticinaba lo que iba a pasar con la reforma a la educación del gobierno del presidente Petro. Tal como está y como quedó en la comisión primera, y esa es la que se va a aprobar en plenaria del Senado, nosotros hemos dicho, trabajemos y estamos trabajando para hundir ese proyecto. Y así fue. Pese a que faltaba un último debate como venía el texto de la reforma, ni los senadores afines al gobierno aceptaban como estaba planteada y pedían que no fuera aprobada así la reforma a la educación del gobierno. Y hoy hemos defendido con ahínco este derecho tan fundamental que es la educación pública. Entonces, al no existir un acuerdo, el presidente del Congreso tomó una decisión. Cuando hay 3 ponencias para incluir en el orden del día de manera digamos, racional, se necesita que haya un consenso mínimo cuando se va a cerrar a un día la legislatura. Por lo tanto, no tenemos consensos para incluirlo, como se los dije hace un ratico. No tenemos consenso para incluirlo en el orden del día de mañana. Entonces, ¿qué pasó si la misma ministra no se opuso al texto de la reforma y fue aprobado por los senadores afines a Petro en la comisión primera? Terminaron 3 reformas. Una reforma de una ponencia de la reforma del gobierno
una ponencia, la que se había firmado de todos los partidos, una enmienda y una ponencia que encabezó el senador Fabio Amin en representación del Partido Liberal, pero al no radicarse en el Senado, la reforma se cae. Otro aspecto fue que la reforma fue aprobada por la Comisión Primera y no por la Sexta. El mismo gobierno nacional, el presidente Petro en cabeza de su ministra incluso que obviamente también es de la bancada del Pacto Histórico, que tiene ese apoyo de la bancada del Pacto Histórico, quien hace la enmienda y quien llega a acuerdos con la oposición, con nuestro partido, con el Centro Democrático. Lo único cierto es que la reforma a la educación ya no pasó. Entonces, ¿hacia dónde debería ir la nueva reforma que se radique? Debe ser una educación de calidad y al mismo tiempo pues debe ser una educación que tenga cobertura desde la primaria hasta la educación superior. De todas las reformas del gobierno nacional solo fue aprobada la pensional. El próximo 20 de julio evaluarán si la reforma de la educación se radica por Cámara o Senado junto con otras reformas estructurales del gobierno Petro. Que los jóvenes de escasos recursos tengan más oportunidades de acceso a la educación superior es una realidad. La anulación del cobro del PIN de preinscripción permitirá que sean más los inscritos. Según un estudio del Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana, para el año 2021 alrededor de 550.000 estudiantes se inscribieron a alguna institución universitaria del sector oficial, por lo cual el proyecto PIN gratis, que ya será ley, ayudará a romper barreras en cuanto al acceso a la educación superior. Este proyecto va a permitir eliminar el cobro de la preinscripción que le cobran a todos los jóvenes para iniciar el proceso de admisión a las universidades públicas de Colombia. Es una gran barrera que vamos a eliminar con esta ley para que más jóvenes puedan lograr el sueño de ingresar a la universidad y volverse profesionales. El costo promedio de un PIN de preinscripción en las universidades públicas está entre 100.000 y 130.000 pesos, por lo cual este será un ahorro para quienes quieran iniciar su formación profesional. Se va a utilizar las categorías del CISBEN, que es personas en extrema pobreza, pobreza moderada o personas en condición de vulnerabilidad. Solo es para las universidades públicas y creemos que con recursos del presupuesto general de la Nación se debe de alguna manera atender esos requerimientos que hoy tienen las universidades. Se estima que alrededor del 54% de quienes acceden a la educación superior lo hacen en universidades públicas. Con esta iniciativa, más jóvenes podrán cumplir su sueño de ingresar a la universidad. El 20 de julio el Gobierno Nacional radicaría la reforma a la justicia, una iniciativa que el Congreso ha debatido en diferentes oportunidades, pero que no ha logrado salir con éxito. Una comisión de expertos encabezada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, trabaja en la redacción del texto. Una de las reformas necesarias para el país y que urge sea tramitada, según expertos, es la de la justicia, para que el ciudadano tenga mayor acceso y para que haya menos demora en los procesos, entre otras razones. Es necesaria, es uno de los temas fundamentales a discutir en este cuatrenio en el Congreso de la República y se requiere porque es fundamental que la justicia se acerque al ciudadano, pero además de ello, que se logre establecer el equilibrio de poderes, que el sistema de frenos y contrapesos realmente funcione en el país. Hablamos de 4 cosas. Por un lado, una reforma desde abajo, es decir, que a los ciudadanos se les resuelvan sus casos. Por otro lado, un tema de personal, equipamientos y demás. Lo tercero, una distribución de funciones. Y lo cuarto, un adelgazamiento y llevar la justicia a zonas rurales. Una de las prioridades del gobierno en la próxima legislatura, que inicia el 20 de julio, será esta, la de erradicar una reforma a la justicia que solucione las falencias que hoy se presentan en el sistema de justicia. Es una reforma que debe abarcar el tema procedimental y también algunos temas sustanciales de acceso a la justicia de minorías, especialmente de las mujeres, de la población LGBTI, que no tiene garantizado un acceso a la justicia. Debe tener por lo menos 2 elementos centrales. Uno, ir transitando hacia una justicia restaurativa y no punitiva. Pienso que la experiencia que se ha hecho luego del acuerdo de paz demuestra que es posible avanzar en ese modelo de justicia. Senadores esperan debatir esta reforma que urge para el país, aunque algunos senadores aseguran que el gobierno no cuenta con las mayorías para sacarla adelante.
En cumplimiento del estatuto de oposición, el Partido Centro Democrático lideró un debate de control político sobre la situación de violencia en el país. Las diferencias de cifras entre lo presentado por el gobierno y los opositores causaron controversias en la plenaria. Una radiografía de la situación de inseguridad y de violencia en el país mostraron los senadores del Partido Centro Democrático, quienes señalaron que desde la presidencia de Gustavo Petro, el país ha retrocedido en materia de seguridad. El 30% del país esté bajo el sometimiento de estos grupos terroristas. Según la Defensoría del Pueblo, de 1.103 municipios, 400 están bajo el control de estos criminales. La situación de orden público en el Cauca también fue señalada por los senadores, quienes denunciaron que los secuestros y los hurtos en el departamento han aumentado en 80% en el último año, al igual que los homicidios. 53 caucanos asesinados por cada 100.000 habitantes en el departamento. Es una de las cifras más altas de todo Colombia y del mundo. La disminución del pie de fuerza es otro de los factores que, según los senadores, se han visto afectados en este gobierno. Pasaron de 193.000 a 158.000. Desde el Ministerio de Defensa mencionaron que todos los índices de inseguridad han disminuido, exceptuando las extorsiones y las lesiones personales. 3,2% se ha reducido el homicidio en estos primer semestre. Las masacres en casos se han reducido un 31%. Las víctimas de masacres, un 34%. El secuestro, un 32%. Panorama que respaldaron senadores de la coalición del gobierno. Bajo el gobierno de Gustavo Petro, aumentó como nunca la incautación de cocaína. Bajo este gobierno se redujo en 3% a nivel nacional la tasa de homicidios. El avance del gobierno en términos político-militares, y agrego, los golpes tan certeros en materia de la estructura económica del narcotráfico que alimenta a su turno a toda esa criminalidad. Frente a la ausencia de los ministros citados al debate y a la insatisfacción de los senadores del Centro Democrático en las cifras presentadas por el gobierno, este debate continuará en los próximos días. La plenaria del Senado escuchó al director nacional de inteligencia frente al cuestionamiento de presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales. Para el senador citante, las respuestas dadas por el funcionario no convencieron. 3 horas duró el debate donde el senador citante cuestionó las actuaciones del director de inteligencia. Según el congresista, son muchas las versiones que existen de irregularidades. Tenemos preocupaciones de que este cargo, uno de los más importantes del país, es la inteligencia, está en manos de un político. Claro que tenemos preocupaciones, porque nunca lo había estado, porque siempre había estado protegido por intereses superiores de la patria. El citado respondió: porque todos esos infundios y señalamientos tienen que tener claridad y precisión. Porque este gobierno jamás haría una cosa de eso, de lo que se está señalando. Tan pronto respondió el funcionario, se generó la polémica y las expresiones no se hicieron esperar. Fue en este gobierno, no en otro gobierno, que se abrieron investigaciones por las interceptaciones ilegales a Marbelis Mesa, la niñera de Laura Sarabia, a quienes vincularon con el clan del Golfo para poder chuzarle el teléfono. No son chismes. Te valoro, señor director, lo que usted dice con total apertura. Bienvenida veeduría, comisión, con el apoyo externo de entidades independientes y del Congreso. El senador José Luis Pérez visitará la Agencia Nacional de Inteligencia para establecer si los protocolos de misiones y operaciones se están utilizando de buena manera y respetando los derechos de los ciudadanos. A partir de ahora, los veteranos de la fuerza pública del país y los civiles que hayan trabajado en el sector defensa tendrán derecho a recibir la mesada 14, un pago adicional por los servicios prestados que recibirán en junio de cada año. Son más de 89.000 miembros de las fuerzas militares que se verán beneficiados con la aprobación de la mesada 14, un pago adicional que dependerá de la asignación salarial de cada persona. Lo que busca es darle rango constitucional a la mesada 14 para que nunca se piense en quitarle esa mesada 14 a nuestros funcionarios de fuerza pública, especialmente a la familia de soldados y policías, veteranos de la reserva de la fuerza pública y empleados del Ministerio de la Defensa. Los requisitos para acceder a esta mesada son 20 años de servicio para militares y 25 para policías, y si es personal vinculado al sector defensa debe haber prestado sus servicios antes de 1994. Pero hay una cosa muy importante, la inclusión de los civiles que prestan servicio al interior
de esas guarniciones y comandos de policía y de fuerzas militares, que también se van a incluir. La iniciativa, que ya es ley de la República, tendrá un costo anual de 849.000 millones de pesos. Con el ánimo de proteger la vida de personas y animales, el Senado aprobó una iniciativa que busca que se pueda utilizar la pólvora únicamente bajo ciertos parámetros, circunstancias y horarios. La Comisión Sexta del Senado aprobó un proyecto de ley que busca definir parámetros, fechas, horarios y definición de espectáculos donde se usa pólvora con el fin de salvaguardar la vida de personas y animales. 3. Transitar hacia el uso de tecnologías de bajo impacto auditivo y en general tecnologías tipo pet friendly, la pólvora fría, shows de luces, de drones, etcétera. Y 4. Que los únicos que puedan manipular pólvora sean personas jurídicas, no personas naturales. Solo en Cali, entre los años 2021 y 2022, se recibieron reportes de más de 2.000 gatos y 3.000 perros extraviados en momentos de fuertes estallidos de pólvora. Hacia la regulación de este tipo de actividades para buscar transitar a la utilización de implementos tecnológicos como luces, drones y otro tipo de artefactos que no generen estas afectaciones sobre nuestros animales e, insisto, también sobre nuestros niños y niñas, bebés en especial, que se alteran tanto cuando escuchan estos sonidos de la pólvora. El proyecto prohibirá, so pena de sanciones, la utilización de pólvora en entornos de clínicas y hospitales. El manejo de las diferentes crisis en el país está en el ojo del huracán. Los recientes escándalos de corrupción y el manejo indebido de recursos fueron los ejes de debate de control político adelantado al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Los recientes casos de corrupción, las acciones a implementar y el desarrollo de estrategias para contener el fenómeno de la niña fueron algunos de los cuestionamientos que senadores de la Comisión Quinta presentaron al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. Y es lamentable que nuestra Unidad Nacional de Gestión de Riesgo se concentre en el manejo del riesgo y no en el conocimiento del riesgo. ¿Y ustedes creen que ha sido porque simplemente las obras se han hecho mal? No, aquí hay ingenieros muy buenos en este país. Aquí hay gente muy profesional para poder hacer una obra de esas. Simplemente es un gran negocio de los adictos a la corrupción. El debate también fue el espacio para exigir que se realicen procesos claros en la contratación de la entidad y que se eviten nuevos casos de corrupción. Por ello es urgente que esta unidad, en cabeza del actual director, implemente unas medidas contundentes para mejorar sus procesos administrativos y contractuales. Estamos desarrollando un plan de choque, efectivamente, para no permitir nuevos hechos de corrupción. Pues lo más importante es que la dirección sea una dirección de gente decente, y hasta ahora pues creo que he tenido la suerte de encontrar personas dispuestas a hacerlo. Que se tomen medidas oportunas en la temporada de lluvias, en las inundaciones de La Mojana y en los deslizamientos de los diferentes municipios del país fueron parte del mensaje final que los senadores dejaron para el director de la unidad, pues Colombia más que nunca necesita una buena gestión del riesgo. El incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria afecta significativamente los derechos de miles de niños en el país. El tiempo que pasa entre la orden del juez y que llegue la plata a los menores suele ser hasta de 3 años. Por eso, un proyecto de ley busca crear la figura de entrega anticipada de los recursos. Hoy las cuentas bancarias de muchos padres de familia que no cumplen con la cuota alimentaria son objeto de embargo, pero lastimosamente los recursos retenidos no llegan de forma inmediata al menor y entran dentro de un proceso que puede tardar años. Estos procesos demoran entre 2 a 3 años en ser resueltos por la justicia colombiana. Cada año, más de 70.000 procesos nuevos son presentados para garantizar la cuota alimentaria de niños, niñas y adolescentes. Esta situación ha llevado a que miles de niños tengan que atravesar por situaciones difíciles al no contar con los recursos suficientes para su subsistencia. Por esto se busca a través de ley cambiar esta situación. Y es precisamente Sarita, una niña de 7 años con discapacidad múltiple, cuya mamá, que se llama Daisy, lleva más de 3 años luchando para recibir esa cuota alimentaria. Con esta ley lo que estamos buscando es agilizar esa entrega de la cuota alimentaria, que hoy puede durar 3 años en una cuenta bancaria en el Banco Agrario, y con esta ley
puede tener acceso a ese recurso en 2 meses aproximadamente. Cuando no hay oposición frente a la demanda ejecutiva de alimentos de los niños y menores, poder el juez tener una oportunidad o una potestad frente a esa no oposición de el poder en estos recursos embargados que van para poder cumplir el compromiso de la alimentación de los niños. Esta iniciativa fue aprobada esta semana en el primero de 4 debates que necesita para convertirse en ley. Ante la preocupante situación de violencia contra las mujeres, senadoras de la Comisión de la Mujer se reunieron con la Fiscal General de la Nación para conocer las acciones que la entidad está realizando para protegerlas. Según la Fiscalía, los feminicidios han aumentado en un 30% en el último año. Durante el último año se han presentado ante la Fiscalía 183.375 denuncias de violencia contra la mujer, por lo que para la entidad esto es un tema que se ha priorizado y se ha avanzado en acciones para garantizar su protección. Se han tomado medidas para que los trámites sean con mayor celeridad, que también haya esa capacitación a funcionarios con perspectiva de mujer, de género, de entender estas violencias. Las senadoras hicieron un llamado a la entidad para que se trabaje en un sistema único que permita tener cifras certeras de la situación de violencia contra la mujer. Unificar las cifras, los datos y las estadísticas, que pueda existir un sistema que articule e interopere todas las entidades y podamos saber realmente cuáles son las cifras. Que el 49% de los casos de feminicidios en esta época estaban impunes. Pero si cogemos las cifras de la Procuraduría, del Observatorio, tenemos que hablar del 90%. Para representantes de las comunidades indígenas, el reto es llevar justicia a sus territorios y atender a las mujeres víctimas. Para el caso de los pueblos indígenas, el tema de la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la ordinaria frente a estos casos. Las senadoras también hicieron un llamado a la Fiscalía para que considere los casos de violencia contra la mujer que se han cerrado por vencimiento de términos, frente a lo que la fiscal se pronunció. En buena parte el problema de los vencimientos de términos está asociado a la congestión que sufre el Poder Judicial, porque el número de casos de esta naturaleza es muy grande. Fortalecer las medidas de prevención desde las instituciones educativas es para las senadoras el camino para evitar que las cifras de violencia sigan en aumento. La Secretaría General del Senado presentó su balance sobre la legislatura que hoy termina y que puede ser consultado este balance en las redes sociales de la entidad. En su balance de legislatura, el secretario general del Senado, Gregorio Elhash, destacó el papel de la institución en la vida política del país. Independiente de si se aprobaron más o menos leyes, el Congreso no debe ser valorado por ese factor que es apenas uno. Aquí la calidad de la discusión, el ejercicio de la oposición, las garantías democráticas y el espíritu republicano del Congreso, Senado y Cámara se han impuesto y es lo que saca la cara por la corporación. Resaltó el aporte que ha tenido el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, CAEL, para Colombia. El CAEL viene a ser la universidad interna del Congreso de la República, Senado y Cámara. Es el que va a ayudar a investigar, a capacitar, a formar, especialmente en las materias que tienen que ver con el derecho parlamentario. La Secretaría presentó un informe que podrá ser consultado en cualquier momento por los ciudadanos ingresando a la página www.secretariasenado.gov.co. Y la Comisión Afro también nos contó cómo logró sacar adelante iniciativas claves para las poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país. La Comisión Legal Afro del Congreso de la República tuvo avances históricos durante esta legislatura. Uno de los más importantes, la aprobación de la ley que convierte a San Basilio de Palenque en el primer pueblo libre de América en municipio. Una deuda histórica que se tenía con los pobladores de esta región del país. También trabajaron en otras iniciativas. Consideramos que ha sido un periodo totalmente exitoso en toda la gestión legislativa que se pudo realizar en favor de nuestras comunidades. Se realizaron una serie de sesiones para tratar temas fundamentales para nuestras comunidades, así como audiencias públicas en los territorios para escuchar a la gente y tener un mayor acercamiento con las mismas. Los integrantes de esta comisión también trabajaron arduamente en el fortalecimiento e internacionalización de la agenda afro con Estados Unidos. Además, adelantaron el primer
primer foro internacional de parlamentarios de África, Europa, América Latina y el Caribe. Además, lucharon para que a esta población les lleguen mayores oportunidades. Queremos extenderle un saludo a toda la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, con nuestros importantes logros, esperanzados también pues en que nuestro gobierno pueda materializar todas esas oportunidades que generamos en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta célula legislativa también adelantó encuentros para trabajar por una Colombia libre de discriminación racial. Ante el Congreso de la República y en compañía de varias senadoras, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció una política radical en la investigación de muertes violentas contra las mujeres en Colombia. Claudia Martínez nos lo cuenta en Políticamente en Redes. Buenas noches. Durante la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, señaló que cualquier muerte violenta de una mujer será tratada como un feminicidio. Las senadoras Sonia Bernal y Clara López reaccionaron frente a este anuncio. Como una medida sensata y necesaria, catalogó la senadora Sonia Bernal el anuncio de la fiscal al indicar que todos los casos de muertes violentas contra mujeres serán manejados como feminicidios. Clara López dijo que a la Fiscalía le hacía falta una dirección que actuara con contundencia frente a los casos de feminicidio y violencias basadas en género. La reforma laboral, la cual estaba en riesgo de hundirse, pasó en primer debate en el Congreso de la República. El segundo debate avanzará en la próxima legislatura después del 20 de julio. El senador Antonio Correa explicó que con esta aprobación vuelve el recargo nocturno, el pago del 100% de los domingos y festivos, la protección a las madres comunitarias y pago de las horas extras. Juan Pablo Gallo considera que la reforma laboral genera más desempleo e informalidad. Votará negativo todos los proyectos que no piensen en los damnificados de nuestro sistema laboral. Y para el cierre, saquen ya mismo su celular y escaneen el código QR que aparece en pantalla, porque les contamos que el Senado de la República y la Universidad Externado anuncian el inicio de la especialización en estrategias psicopolíticas y la construcción de paz. Este programa académico de alto nivel está diseñado para cualquier profesional que quiera especializarse en estos temas coyunturales en la actualidad. El Senado de la República se está preparando para contarle a la ciudadanía qué ha realizado en este periodo legislativo. La invitación es para que se conecten el próximo jueves 27 de junio a la rendición de cuentas 2023-2024 a partir de las 8 de la mañana a través de las redes sociales @Senado Colombia y @Congreso. Así cerramos Políticamente en Redes. Nos vemos. Gracias, Claudia. Y Puerto Colombia, ubicado en el departamento del Atlántico, posee un invaluable potencial de desarrollo en sus recursos hídricos, también sus costas bañadas por el Mar Caribe, sus playas y su histórico muelle. Recursos que ahora podrán ser aprovechados de mejor manera a través de una ley que lo declare distrito turístico, cultural, histórico y de tecnología. Bueno, y con esta buena noticia nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Estas bellas imágenes son de un rinconcito del país llamado Puerto Colombia, en donde cada persona que llega se deslumbra con lo que ve en este lugar. La verdad es que Puerto Colombia trae mucha paz. Cuando una persona viene aquí, se despeja de todo. Y mira que hay distintos, puntos, sectores como la comida, que las playas, por ejemplo, lo que es el muelle. Uno viene aquí y se enamora de todo. Este lugar fue testigo de la entrada de cientos de migrantes al país. Por ese muelle de Puerto Colombia entraron pues todos los migrantes a Barranquilla, al Atlántico y a la región Caribe, tanto que allí ingresaron migrantes árabes, italianos, alemanes, españoles y varias otras nacionalidades, lo cual hace de Barranquilla y de Puerto Colombia ciudades cosmopolitas. En diferentes oportunidades se ha buscado desde el Congreso que este municipio sea declarado distrito turístico, cultural, histórico y tecnológico, pero no se ha logrado, por lo que en la próxima legislatura se volverá a insistir. Puerto Colombia se ha venido convirtiendo en un polo de desarrollo turístico. Ha dado un giro de 180 grados en los últimos 8 años.
No tenemos la menor duda que al ser un distrito turístico, pues obviamente podrá tener beneficios que van a ayudar a que Puerto Colombia siga creciendo turísticamente. Esta iniciativa sería radicada nuevamente luego del 20 de julio.